Muchos hombres les gusta mucho halago, porque están manifestando estos poderes, estos supuestos poderes que a veces ni siquiera son poder. Hermano, por varios días esta mujer estaba halagando a los apóstoles, pero no fue la prioridad de Pablo. Pablo no la agarró y se puso a hacer un show y hacerle una entrevista ahí a ella. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cómo te llamas tú? No. Ni siquiera fue la prioridad del apóstol Pablo. Pablo le habló al espíritu inmundo. Pablo usa Jesucristo, no Jesús. Pablo dijo: te mando. Esto es una orden en autoridad. ¿Ok? Pablo es específico a la hora de echar fuera el demonio. Sal de ella. Pablo no dijo: sal de la casa, sal de la tienda, sal del país. En el momento de la liberación, escuche bien, porque en esto hay que ser, hermano, en las cosas de Dios hay que ser profesional, ¿o no? Yo quiero ver un amén, que me diga un amén. Hay alguien que en Cristo hay que ser profesionales. Yo quiero leer amenes que digan que en Cristo no se puede estar improvisando. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que en Cristo no podemos estar improvisando? Porque se está tratando, hermano, de almas. Está tratándose con las almas poseídas, con almas cautivas, con almas que necesitan ser libres. No podemos estar improvisando. Eso es vida o muerte, señores. Eso es gloria de Dios o vergüenza. Lo que hizo Pablo glorificó a Dios. Lo que hicieron los exorcistas deambulantes causó vergüenza. Y la vergüenza también fue notoria. Hermano, que usted no sea avergonzado por demonios ni por espíritus por falta de conocimiento. Porque aquí también dice la palabra que ese evento de vergüenza fue notorio. ¿Usted sabe cuántas veces también se ve que la gente fuera y nada? 1 hora, 2 horas y fuera. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Así que vamos a continuar. La semana pasada nosotros pudimos ver a través de la palabra de Dios cómo en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor registra que toda forma de manifestación demoníaca tiene relación con la idolatría y sus derivados. Hay religiones, hay corrientes religiosas que incluso utilizan imágenes del catolicismo para introducir el error, donde vienen a intervenir completamente entidades demoníacas. Entre ellos, una de las más populares que utiliza este recurso de las imágenes católicas es lo que se considera como la santería. La santería hace una fusión de imágenes católicas con lo que es adoración directamente a espíritus. En esa práctica abominable, las personas que la hacen pueden corroborar de que a esas entidades se les pone altares, se les coloca alimento, se les coloca específicamente un cierto tipo de alimento según el espíritu. Se le sacrifica cierto tipo de alimento o cierto tipo de frutas o comidas según el espíritu. En Cuba, donde prácticamente explota este fenómeno más fuerte, pero se regó en todo lo que son las Antillas Mayores, en todo lo que es parte de Centroamérica, llegó a Panamá, Suramérica también fue tocado, porque hace muchísimo tiempo los colonos que trabajaban y que transportaban los negros esclavos
Eran llevados a diferentes países que todavía estaban en proceso, no se sabía la identidad de esos países, en qué manos iban a terminar en la geopolítica internacional, pero entre los más grandes asentamientos de la santería, parte y nace de Cuba. Cuando la Iglesia Católica trató de cristianizar a estos esclavos africanos que trabajaban, muchos de ellos no quisieron prestarse, no quisieron aceptar la religión de Roma, y lo que hacían era que sus estatuas, que hacían culto a demonios directamente, hermanos, llegaron a ingeniárselas para incrustar estas estatuas que hacían los propios orichas y las metían dentro de las estatuas católicas, haciendo un sincretismo, una fusión de las imágenes de la religión católica con la adoración a demonios. Estoy utilizando este ejemplo el día de hoy, hermanos, porque seguimos insistiendo que usted tiene que entender que una cosa muy diferente es el trabajo de maldad, el trabajo de iniquidad, que hacen ángeles caídos, a diferencia con el trabajo de iniquidad, de maldad, de hurtar, matar y destruir que hacen los demonios, que son los espíritus. Usted no puede pensar, o sea, se cae de su peso, que todos estos cientos y millones de espíritus, demonios, que operan detrás de la santería, estoy usando un ejemplo, pero podría utilizar muchos ejemplos más. Usted no puede pensar que estos cientos de miles de demonios que operan detrás de la idolatría y también del ejemplo que estoy dando hoy, que es la santería, por concretar un ejemplo, para no irnos por tantas ramas, vamos a utilizar uno, pero pudieron ser más. Usted no puede pensar que esos cientos de miles de demonios, espíritus inmundos, enemigos de la humanidad y de Dios y de usted no puede pensar que ellos son ángeles caídos. Los orichas, la santería, la brujería, hermanos, no trabaja con ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen otras jerarquías y operan y actúan en otras esferas y con otras funciones. Más que nada en la guianza, en el ordenamiento de potencias. Los ángeles caídos trabajan a nivel de potencias, de autoridades terrenales a nivel político y económico. Los ángeles caídos operan en lo que hoy usted y yo ya vemos a simple vista y que el mundo conoce como el establecimiento de un nuevo orden mundial. Los ángeles caídos operan engañando, fascinando a estos grandes millonarios que controlan la economía del mundo entero. Y por decirlo de alguna manera, en los rangos más bajos de la pirámide en el mundo espiritual están operando los espíritus inmundos, que son los demonios. La semana pasada usted vio bíblicamente que el mismo pasaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayudó, así como para demostrar que cuando Jesús dijo, tóquenme, tengo manos, tengo huesos, porque un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. Cuando Jesús dijo que seremos semejantes a Él e igual a los ángeles, está refiriéndose a que tendremos un tipo de cuerpo glorificado como Él, sin la simiente de Adán, no del polvo de la tierra, sino de aquel. Seremos como aquel que es espíritu vivificante. Nuestra simiente será la de Cristo. La gloria de su cuerpo será la simiente de nuestra gloria cuando se dé ese portento de la resurrección en Cristo. Pero en el mismo pasaje pudimos ver que Jesús dijo, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Es decir, de una misma declaración encontramos doble gran verdad. La número uno es que tendremos un cuerpo semejante a Él, igual al de los ángeles.
Número 2, en sus propias palabras, contundentemente y no sujeto a interpretación personal, textual, Jesús dice, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Estas entidades operan en un plano totalmente invisible y totalmente terrenal. Toda fusión que se hace en materia de idolatría con brujería, hechicería o adivinación fue lo que vimos la semana pasada, cómo Dios pudo completamente identificar que desde el Antiguo Testamento Dios le atribuía a los ídolos toda la actividad de demonios. Nos apoyamos también en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice que no podemos comer de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. ¿Y de qué venía hablando Pablo en el contexto? De la idolatría, de los animales que se les sacrificaba y de los ídolos que se les sacrificaba a animales, y Pablo estaba dejando fundamentos en cuanto a esas cosas. Lo que quiero que usted tenga claro es que una gran diferencia es el mundo de demonios y espíritus inmundos y el mundo de ángeles caídos, su función, su operación, en qué terreno y en qué nivel ellos se manejan. Ahora, cuando nosotros entramos en este terreno, nosotros podemos ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cómo con poder y gloria Él liberó de espíritus inmundos, no a uno, no a dos, sino a todo aquel que se encontraba atado y preso de espíritus inmundos. La obra y la tarea de lo que es liberación de espíritus inmundos a una persona en un momento específico y determinante es parte de la obra del Señor que hacemos. Es parte de la obra del Señor que hacemos. Pero nunca fue, hermanos, nunca fue en el Nuevo Testamento una tarea que estuviera por encima de predicar, de enseñar, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Nunca esa tarea estuvo por encima de la palabra, por encima de la enseñanza, por encima de la oración. Nunca. En todo lo que hizo Jesús y todo lo que hicieron los apóstoles, nunca se hizo registros de que los apóstoles organizaran ellos o a las iglesias con cuadrillas de guerra espiritual. Eso no está registrado en la Biblia. Nosotros tenemos un compromiso y es hacer las cosas que hemos visto y hemos oído como está escrito. Todo lo que habéis visto y habéis oído, eso es lo que nosotros hacemos, dijo el apóstol Juan en su primera carta, pequeña carta. Vamos a ver, hermanos, por qué la fascinación y el énfasis de estos espíritus, de la persecución que hay por espíritus, por demonios, que vienen causando, hermanos, tanto desajuste, tanto desbalance. El pueblo de Dios se ha cada día más volcado en un sobreénfasis en la guerra llamada guerra espiritual. Si algo hemos aprendido nosotros en este tiempo, hermanos, es que en el momento que eso se necesita hacer, se hace. No hay ningún inconveniente. La semana pasada y venimos enseñando que no podemos caer en terrenos de soberbia donde nosotros pretender tener capacidades de enfrentarnos casi cara a cara, cuerpo a cuerpo con el diablo mismo. Mostramos en Job cómo él se le cataloga a Satanás, el rey de todos los soberbios. Entrar en ese rango es entrar en terreno de soberbia y eso es muy peligroso. Razón por la cual a veces se desencadenan eventos en la vida de nuestros hermanos y hermanas que sumergidos en este terreno abren puertas en el mundo espiritual. Mira, hermanos,
Usted no puede negar que en el pueblo de Dios hay una fascinación por este tema. Hay una fascinación por este tema. Se han escrito libros de esta materia. Rebecca Brown, Peter Wagner, y vaya usted a saber ahora las nuevas personas que están escribiendo libros acerca de estos grandes seminarios de guerra. Pero son pocas las personas que admiten y regresan a usted y le dicen: mire, estoy enfermo, tengo problemas, me pasó esto, esto y esto y esto, estoy viendo demonios, carabelas, perro negro, vacas bravas. No le dicen a usted el caos que hay en su vida. No le dicen a usted que sus casas lejos está de ser un lugar de reposo, de paz, sino que sus casas se convirtieron en tinglados de guerra espiritual, donde no hay paz, donde se ven demonios saliendo de cuadros de abajo de la cama, de arriba del techo, se ven de toda clase de espectros, y a eso no fuimos nosotros llamados, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice eso, hermano Juan Carlos? Porque la Biblia no me registra eso, porque no lo hicieron los apóstoles, porque yo no conozco un caso de cuadrillas de guerra espiritual en la Biblia. No lo hay. Pero eso causa fascinación. Eso causa, hermanos, una necesidad de que tanto hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo se maravillen al ver a gente que manifiesta este tipo de espectáculos de liberación. Apunte 3 cosas que son necesarias y son razones por las cuales se manifiesta un espíritu inmundo. Número 1, escuche, y la más importante, que nunca se le olvide. Cuando un espíritu inmundo se manifiesta, la primera gran necesidad, hermanos, es el alma necesita ser libre. Se le podría añadir a eso lo antes posible. El alma necesita ser libre. 2. ¿Por qué se manifiesta un espíritu inmundo? Porque Dios se va a glorificar su poder sobre el reino de las tinieblas. Punto 2. Punto 3. Sobre estos 3 puntos salen muchas cosas que vamos a desarrollar hoy. Punto 3. Las personas necesitan creer a Dios. Lo vamos a desarrollar. Las personas o los incrédulos, puede escribir, necesitan creer a Dios, que hay un poder superior, y eso lo vamos a desarrollar. Número 1, hermanos, cuando un espíritu inmundo se manifiesta, no es para hacer un show, no es para hacer un espectáculo, no es para mostrar cuán ungido soy, no es para que el que me invitó al Congreso vea el poder de Dios que está en mí. No. Cuando un espíritu inmundo se manifiesta, es porque el alma necesita ser libre lo antes posible. Dios se va a glorificar sobre el reino de las tinieblas y almas necesitan ver esa manifestación para creer en el poder de Dios y que se arrepientan. Pero no es un show. No es un show. Pero la gente se fascina, quedan impactados, quedan pegados a esto. Y hay un énfasis sobre esto, porque parece que manifestar esto pareciera, hermanos, que me confirma a mí o confirma a la persona como el ungido de Dios.
Y usted se va a sorprender con las cosas que le voy a decir, pero ustedes van a poder evaluar eso porque todo esto ha dado fruto. Escuche bien. Le vamos a demostrar hoy bíblicamente que un cristiano no puede ser poseído por demonios. Un cristiano poseído por demonios se podría considerar como una profanación del templo y morada del Espíritu Santo en un supuesto negado de que eso ocurriría. Y la palabra me enseña que no hay relación entre la luz y las tinieblas, entre Belial, entre Cristo y Belial, entre lo santo y lo profano. No hay relación, no hay comunión, no pueden estar juntos. La gente coloca al Espíritu Santo en el mismo terreno y lugar de un espiritito, de un demonito, que pareciera que una persona que recibe el Espíritu Santo y es el sello, pareciera que cualquier cosita que haga la persona, el espíritu se le sale y llega el demonio y le dice al espíritu: para afuera, para afuera, para afuera, él cayó en pecado, te vas, Espíritu Santo, me toca a mí, y vengan 7 más. ¿Por qué? Porque se agarran de la parábola de la narrativa del espíritu inmundo que vuelve. Y agarrándose de ahí, dejan al Espíritu Santo así de chiquito, porque parece que un demonio cualquiera le dice al Espíritu: va afuera, Espíritu Santo. Si eso se pudiera dar, hermano, cosa que no pasa, no debe ser, hasta se consideraría que es una profanación de su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que habita y es el dueño de la morada. También dice Efesios 1:13 que es el sello, y usted no puede quitar un sello, hermano. Por eso que en Apocalipsis el único digno de desatar los sellos de los rollos es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que los sellos de Dios no pueden ser quitados, y usted, si tiene el sello del Espíritu Santo, reciba de Dios que nada ni nadie puede tocarlo a usted. No puede. Entonces, no hay tal cosa como colocar al Espíritu Santo en un paralelo de un demonio, porque eso sería una blasfemia, sería una herejía y una apostasía. Poner al Espíritu Santo en un plano del mismo nivel de un demonio, y que el demonio le dice: bueno, ya él se tomó una cerveza, venga, vienen 7 demonios. No, porque él fornicó, vengan 7 demonios. No, eso no funciona así en el mundo espiritual. Eso es no saber quién es la deidad del Espíritu Santo. Eso es no saber qué es el Espíritu Santo como sello y dueño de la morada. Pero fascinan al pueblo, fascinan a las audiencias. Incluso en congresos gigantescos y grandes shows de ungidos o supuestos ungidos, usted ve cristianos, hombres y mujeres que tenían 5, 7, 10 y 20 años, que posiblemente no eran pastores, no eran líderes, y gente manifestando demonios, cristianos manifestando demonios. Muchas veces las personas ni siquiera están endemoniadas, sino que hay una influencia. Y esa influencia, ¿cómo llega a ellos? Porque el personaje en cuestión que está ministrando le hace creer, o que le hace sentir, o que le comienza a decir a la audiencia que hay demonios. Él mismo comienza a ministrarle a la gente de que hay demonios y hay gente con débil mentalidad. Entonces viene la influencia y se hace, mira, hermano, porque la influencia demoníaca tiene casi las mismas características de una posesión. Hay que tener gran discernimiento de espíritu para usted poder diferenciar cuándo es un demonio en posesión y cuándo es un demonio en influencia. Y mucha gente que está haciendo muchas cosas que parece que está endemoniado, no hay posesión, sino que hay es una influencia por puertas que se abren. Porque el que ministra le está haciendo sentir a los que están allí, cristianos que tienen ya tiempo en el evangelio, que hay demonios allí. A veces hasta le señalan a la persona diciendo que en él hay demonio.
A veces están las mujeres solamente recibiendo la palabra y recibiendo el espíritu, y el que ministra empieza a hablarle a ella como si ella está endemoniada, y la débil mentalidad de la persona, la débil conciencia de la persona en el momento y por el personaje cae en una influencia y llega no una posesión, sino que lo que llega es una influencia, y esa persona puede manifestar actitudes que parece posesión cuando es solamente a su mente. Pero eso es más fuerte que tú eras, porque hoy te va a soltar. De hecho, tú has sentido literalmente algo que te persigue. Y yo te vengo a decir que lo que está detrás de ella, esto es muy fuerte, esto son cosas espirituales. Yo le voy a pasar por detrás, y tú que la persigues a ella, hombre de la capucha negra, cuando yo pase por detrás de ella, tú vas a tener que soltarla para siempre, porque ella vuelve a danzar en el altar, porque el altar es su destino, y hoy tú la sueltas. Suelta, fuera. Alguien tiene que darle un aplauso a la gloria de Dios. Mira. Esto no es para incrédulos. Sí. Ponte boca arriba, quiero hablar contigo. Ponte boca arriba. Get on your back. Ponte boca arriba. Get on your back now. Quiero hablar contigo. I want to talk to you. Mírame. Look at me. Mírame. Abre los ojos y mírame. Open the eyes and look at Tú me. me conoces. You Mírame. know me. Mírame, que tú me conoces. Mírame. Look at me. Ponte de allá de frente. No tenga miedo. Mírame. Look at me. Dios me dijo que le pasara por atrás porque tú llegabas hasta ahora. God said to walk behind you. This was your last day in that ¿Cuál es body. el juego tuyo que tú entras y sales en ese Why are you juego? always in and out in this body? Háblame. Speak. Háblame, mírame, háblame. Momento y por el personaje cae en una influencia y llega no una posesión, sino que lo que llega es una influencia, y esa persona puede manifestar actitudes que parece posesión cuando es solamente a su mente. En retiros de jóvenes, donde yo ministraba como líder de jóvenes, conociendo estas verdades, jovencitos que yo los vi dar la confesión de fe, yo los vi caminar, yo los vi comenzar en el evangelio, yo los vi cómo el Señor los iba transformando, limpiando. Pero yo no era el pastor de esa iglesia, hermanos. Y en los retiros que se hacían en la iglesia, esto mismo que yo le estoy diciendo se hacía desde el púlpito. Y muchachos que ya habían sido lavados y comprados por la sangre del Cordero, les inducían con palabras diciendo que habían endemoniados en ellos, y ellos, influenciados porque se abría una puerta, hacían todo lo que parecía una posesión, sin embargo era en su mente. Pero el Señor me permitió temprano entender estas verdades. Hermano, yo no estoy hablando de cosas que me dijeron, yo no estoy hablando de cosas que alguien me contó, estoy hablándole a usted de vivencia, de testimonio. Por respeto a los pastores, yo no me imponía ni hacía nada en ese tiempo, pero yo agarraba a los muchachos por el cuello y les ministraba y les decía: no estás endemoniado, levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Y algo pasaba en la mente de los muchachos, y levantaban las manos y alababan a Dios, libre completamente. No había posesión. No había posesión. El muchacho lo que tenía era una confusión. Podía haber algo en su mente. Cantidades de jóvenes, yo me le acercaba al oído: no estás poseído, no estás poseído, eres lleno del Espíritu Santo, levanta las manos y alaba a Dios. Levantaban las manos alabando a Dios. Jesucristo es mi Señor. Y ahora vamos a ver algo, hermano, para darle ilustraciones a usted. Que cuando la palabra de Dios dice que ninguno puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no les dado por el Espíritu Santo. Porque aquí le vamos a dar armas, no le vamos a echar cuento, le vamos a dar armas. Ningún demonio puede llamar al Señor Jesús Señor. Ningún demonio puede llamar a Jesús Señor. Ningún poseído puede llamar a Jesús Señor. Lo vamos a ver ahora con la
situación que se dio con el Gadareno. Vienen cosas bonitas que usted va a aprender. Hermano, el pueblo de Dios necesita armas. El pueblo de Dios ya no necesita descargas emocionales. Necesita armas que derriben los argumentos. Ya basta del show. Cuando se necesita palabra, se da palabra al pueblo de Dios, se le ministra de Dios. Pero vamos a darle armas al pueblo. Es una falsedad en una situación, en un estadio. Y por eso me quieren llamar falso maestro, que me llamen falso maestro. Por eso no me quieren en las iglesias y en los congresos. No me interesa. Pero es la verdad de Dios. Cuando un hombre de Dios abusa de los recursos que tiene, la influencia que tiene desde el púlpito, puede manipular y puede controlar a una audiencia y hacerle creer a la audiencia que hay demonios, que hay endemoniados, y no hay endemoniados. Lo que hay son influencias. Por el poder que tienen desde el púlpito, todavía no entienden el poder, la mente, cómo la mente de las personas se entregan completamente al que está ministrando. Por eso lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis muchos de vosotros maestros, que tiene que ver con liderazgo, porque acarreáis mayor condenación. Mira, hermano, si hay algo que el Señor le va a pedir cuentas a los hombres de Dios, a los ministros de Dios, es por el disparate que se ha inventado mucha gente para ganar fama. Y te van de 1, 2, 2 y 3. Mira, hermano, si hay algo que el Señor le va a pedir cuentas a los hombres de Dios, a los ministros de Dios, es por el disparate que se ha inventado mucha gente para ganar fama, para ganar prestigio, induciendo al pueblo de Dios, que les da su confianza, le entregan su confianza y lo han llevado a errores garrafales. Estas cosas fascinan, hermanos. Si usted ve el show, vamos a leer 2 ejemplos bíblicos, porque podemos hablar mucho, pero tenemos que demostrarlo con la palabra de Dios. La fascinación por el mundo espiritual, por el tema del poder, por el tema de demonios, no es algo que Jesús y el Espíritu no dejaron registro. Sí hay registro de cómo la gente se fascina por ese asunto. Pero antes de ver eso a la luz de la Biblia, y después de ver eso a la luz de la Biblia, veremos el ejemplo del Gadareno, que dicen los 3 evangelios de ese evento que le ocurrió al antes llamado Gadareno. Hermano, ya deje de llamarle endemoniado. Ya él no es el endemoniado Gadareno. Fue libre por el poder del Señor. El antes endemoniado. Ya no le llame más así. Pobrecito ese hombre. El endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno. Ese hombre se convirtió en el más grande evangelista que pisó Gadara en la historia de Gadara. Pero es el antes llamado endemoniado Gadareno. Vamos a pedirle a los controles que el video que teníamos la semana pasada nos lo presente, por favor. Un video de lo que no se debe hacer. Tienes contigo. En medio de los que están en la línea de oración está este hombre de Suecia. ¡Salen! ¡Dinos! ¿Quién eres? Soy un león. ¿Quién eres? Soy un león. ¿Quién eres? Soy una legión. Son una legión. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Somos 12.000. Son 12.000. ¿Qué le has hecho a su vida? ¿Qué le has hecho? Hemos destruido todo. Han destruido todo. ¿Qué le has hecho a su matrimonio? Vamos, di, ¿qué le has hecho? No le queda nada. No le queda nada. Dijiste que era una legión. ¿Cómo operas en él? Habla, ¿qué le has hecho a su carrera? No tiene carrera. No tiene carrera. ¿Qué le has empujado a hacer? Fue a la jungla. Él fue a la jungla. ¿Hacer qué?
A estar con una tribu de indígenas. A estar con una tribu de indígenas. Él recibió regalos. Él recibió regalos. ¿Qué tipo de regalos? ¡Ah! Recibió plumas allí. Recibió plumas allí. ¿Qué poderes hay en su cuerpo? Su cuerpo entero está lleno de poderes. ¿Para qué usas todos estos poderes? Para destruir las relaciones. ¡Déjalo! ¡Sal! Los múltiples demonios dentro de él no se rendirán sin antes luchar. ¡Jesús, libéralo! Es libre. ¡Aleluya! El profeta Kiri Joshua declara al señor Johnson libre en el nombre de Jesucristo. Rindiéndose a sus pies, levanta sus manos para decir: gracias, Jesús. Eso es batalla sin sabiduría. Mira, hermano, el hecho de que Jesús le hizo preguntas al gadareno no significa que eso se establece como doctrina. Eso de la entrevista al demonio, a los demonios, hermano, es show. Hermano, mire, lo que usted vio ahí fue un teatro. Hermano, la palabra de Dios me enseña a mí en Deuteronomio 18 que cuando un profeta habla con presunción y lo que dice el profeta no se cumple porque habló con presunción, lo que Jehová no ha dicho, ¿sabe qué me dice Dios a mí? No tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Sí, hermano, aquí usted no se ponga a temblar con esto. Ay, va a hablar más de él. Ah, no. Estoy tomando un ejemplo nada más. Créalo o no, hermanos, algunas de estas cosas que usted vio por muchos años eran arregladas, eran pagadas. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo le hago la pregunta: ¿qué gana usted haciéndole preguntas a los demonios cuando la Biblia dice que el reino de las tinieblas y Satanás y sus demonios hablan mentira? ¿Qué usted hace preguntándole a un demonio cuando la Biblia dice que ese reino, que Satanás y sus demonios hablan mentira? ¿Para qué la entrevista? ¿Sabe? La palabra dice porque no hay verdad en él. No hay ni una sola. Cuando dice que no hay verdad en él y en el reino de las tinieblas y en los demonios, es porque no hay ni una sola. Yo no gano nada con hacerle una entrevista, un show a un demonio. Lo dice la Biblia. No hay verdad en ese reino de tinieblas. Hay engaño. Entonces, eso que usted vio es un show. Le preguntaron al tipo cómo se llamaba. Un león. Después se acordó del guión. No, eso no era. Es legión, no león. Y es legión. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo el gadareno. Se acordó que el gadareno dijo legión. Ah, no es león, es legión. Un show montado. Hermano, la palabra de Dios dice cuando estas personas están poseídas de verdad. La Biblia habla del gadareno que nadie lo podía sujetar. Rompía las cadenas, las piedras. No había fuerza humana que lo pudiera retener a él. Y al full en el video, dos hombres ahí lo tenían agarradito, tranquilito, haciéndole la entrevistita ahí. Señor demonio, ¿cómo está? Aquí bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí sí.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es bíblico. Cuando Jesús lo hace, no significa que eso se establece como doctrina. Es porque el Señor estaba mostrando que cuando Él tiene que ir a un lugar por una sola persona, aunque ese lugar era un lugar donde se comerciaba judíos y samaritanos y gentiles, comerciaban con cerdos, era lo más que vivía, era de lo que más vivía la gente de Gadara, una ciudad pagana. Y el Señor fue por esa sola oveja, sin importar que era una tierra pagana. Y deja a ese hombre establecido allí, mostrando que Él no hace acepción de personas. Pero usted no puede tomar eso como doctrina. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no lo puedo tomar como doctrina? Porque ningún apóstol tampoco lo hizo. Porque Pablo tampoco lo estableció. Nunca viste a Pablo haciéndole una entrevista a un demonio. Nunca viste a Pedro haciéndole una entrevista a un demonio. ¡No! ¿Qué gana usted con preguntarle algo a un espíritu inmundo que habla mentira? Por eso que mucha gente que se mete en ese tema de la entrevista al demonio, algunas veces quedan avergonzados, ¿sí? Porque como lo dijimos, hay una vigilancia. Y a veces vienen los demonios y le echan los trapitos afuera a la gente. ¿Qué me vas a venir a hablar tú? Y le echan los trapitos afuera a la gente. Ya la gente no sabe qué hacer. Echaron los trapitos afuera. ¿Quién te manda a ti a estar preguntando? Si eso no es bíblico. Eso no es doctrina, eso no es fundamento. Pero ¿qué causan estos hombres que hacen estas cosas, estas entrevistas? Y por eso es que caigo mal, pero no me importa. Quieren show. Quieren mostrar que son los grandes hombres de Dios y los ungidos de Dios. En Hechos capítulo 8, vamos a ver, hermanos, un ejemplo bíblico de que la fascinación que hoy atrapó a cientos y miles de cristianos alrededor del mundo, los atrapó en un énfasis, en un sobreénfasis. En este mundo de los espíritus, cuando eso es circunstancial, pero no es la prioridad. En Hechos capítulo 8, hay un personaje que aparece aquí cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio en Samaria. Cuando los apóstoles delante de los hombres hacían milagros y prodigios. Vamos a leer en el 8:6 de Hechos de los Apóstoles. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo qué cosa, las señales que hacían. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces. ¿Sí? Ahí no habían entrevistas. Simplemente salían en la presencia de los apóstoles sin entrevistas. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, que no se trataba del show de liberación de demonios. ¿Por qué en vez de darle tanto énfasis al show de liberación de demonios, nos dedicamos más a la palabra y a pedirle al Señor que se activen los dones verdaderos de sanidad? Y digo verdaderos, ¿sí? Porque hay muchos milagreros haciendo falsos milagros por ahí. Diga, ay, si no puede decir amén. Apague si no puede decir amén. Verso 9, escuche bien. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, escuche bien, haciéndose pasar por alguien grande. Ay, 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 ay. Se hacía pasar por alguien grande y este era un falso profeta, hermano. Verso 10.
A este oían atentamente todos. Qué cosa, que los que se hacen grandes la gente le para la oreja más. Desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, ¿qué decía la gente de este Simón el mago? Este es el gran poder de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermano, no estamos hablando, escuche por favor. No estamos hablando de un hombre que hacía mera magia. Escuche bien, por favor. Este Simón el mago no era que hacía mera magia secular. No, este hombre engañaba a la gente haciéndose pasar por hombre de Dios, y los supuestos milagros que hacía y poder que supuestamente tenía se le atribuía a Dios. Si no, el versículo 10 no terminara diciendo: este es el gran poder de Dios. Este hombre le atribuía los milagros que hacía a Dios. La gente creía que lo que él hacía era de parte de Dios. Este hombre se hacía pasar por alguien muy grande. A este le escuchaba la gente atentamente. Versículo 11 dice: y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, por favor subraye Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando en Hechos de los Apóstoles ya se habla del Señor, no se habla de Jesús. Se utiliza el nombre compuesto, Jesucristo, Salvador ungido. Nunca se utiliza Jesús después de la resurrección para hablar en su nombre. Cuando el apóstol, apunte que esos son datos buenos, por favor apunte. A veces estas enseñanzas son tan comprimidas que se les escapan las cosas. Escucha, hermano, cuando el apóstol Pablo y los apóstoles se referían a Jesús, principalmente Pablo, era recordando un evento. Era Pablo apuntando al recuerdo de algo que se dio en los días de Jesús, en días de carne. En Hechos de los Apóstoles, usted va a ver Jesucristo, Cristo Jesús, o Cristo Jesús Señor nuestro, o Jesús nuestro Señor. Nunca se va a hablar de Jesús en Hechos sin incluirle su señorío, su autoridad, su potestad del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Nunca usted va a ver el nombre de Jesús hablando en autoridad y en poder, en predicación o aplicando algo, aplicando sanidad, milagro. Nunca va a ver que se habla de Jesús solamente con el nombre que se le dio como el hijo de María, de Miriam. Anote esto porque ahora con el tema del Gadareno vamos a ver más en detalle esto, por favor. Ahora enfóquese, siga conmigo, que este hombre se hacía pasar por grande, pero los apóstoles en el 12, volvamos a leer el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué ocurrió? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Escuche bien. El poder de Dios, la manifestación verdadera del Espíritu de Dios, indiscutiblemente debe causar un efecto. Depende de cada uno de nosotros y de lo que hay en tu corazón, cómo se canaliza el efecto de lo que tú viste. Si lo que tú ves te lleva a glorificar a Dios, si te lleva a ver que hay un Dios vivo que tiene manos y las mueve con poder, que hay paternidad en Dios, que en Cristo está la autoridad, que estamos completos en Cristo. Si tú viendo milagros, prodigios, sanidades, como las que hicieron Felipe y los apóstoles, te lleva a ver a Dios, su poder, su paternidad, su autoridad, entonces tienes un corazón correcto. Pero ¿qué le pasó a Simón el mago? Su corazón incorrecto
su corazón desviado, el corazón de este hombre no andaba recto delante de Dios, al ver las maravillas, en vez de hacer lo correcto en su corazón, quiso de ese poder y lo quiso comprar con dinero. Sáltese al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, aquí está, ¿para dónde lo canalizó este hombre? Ahí donde usted tiene que tener cuidado, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando la manifestación del Espíritu Santo se da, la verdadera, o alguien está haciendo una imitación de un poder, como lo vimos en ese video, eso no era una liberación real. Eso era un show montado. ¿Sí? Yo sé que la gente que no investiga ni se mete en estos asuntos de apologética no tiene idea de realmente quién fue este señor TB Joshua, y como hay idolatría de hombres, yo voy a dejar ese tema tranquilito allí. ¿Ok? Porque no le quiero reventar el odre a nadie. Deje eso ahí tranquilito. La fascinación que se genera, ya sea en un show o en el poder verdadero del Espíritu Santo manifestándose, es crucial cómo usted lo maneja. Si usted ve esto, hermano, y usted en vez de adorar a Dios, usted lo que hace es volverse idólatra del hombre, usted va a caer en el terreno de un corazón que no es recto delante de él. Y en batalla con sabiduría, cuando se dan estas situaciones de manifestaciones de espíritus inmundos, hermanos, ¿ya recuerda cuáles fueron las tres más importantes necesidades? Número uno, la persona necesita ser libre. Número dos, es Dios el que se va a glorificar encima del reino de la tiniebla, mostrando su gran poder incontrolable, incalculable, superior, por calle, por carretera, de aquí a la China y de vuelta, sobre el poder de las tinieblas. Y tres, la gente necesita creer. La gente necesita creer. Estas cosas no se dan, hermanos, para que la gente diga: ¡oh, qué gran ungido! ¡Qué gran ungido! No, cuando eso se da, es para que usted diga: ¡qué grande es Dios! ¡Poderoso es Dios! ¡Alabado sea Dios! Que liberó esa alma, que me mostró que sobre toda la tierra el poder y la autoridad es suya. El otro ejemplo, hermanos, véalo rápidamente conmigo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Mire esto. Tenga presente que ese Simón el mago no era que era mago secular. Hacía falsos milagros y se los atribuía a Dios, y la gente se comía el cuento. ¿Ok? Nunca se lo olvide. Ese hombre no era que hacía magia secular. Hacía falsos milagros. Usted lo puede escudriñar bien. En Hechos capítulo 13, lo que se considera el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, siendo escogidos por el Espíritu Santo para esa tarea, hay un hombre que aparece en el versículo 6. Hechos 13:6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, otro falso profeta. Hermanos, no son magos seculares, eran falsos profetas judíos. Estamos hablando de la fascinación judaizante hace mucho rato. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Escuche bien, por favor. Vamos a ir con calma, porque yo sé que poca gente se detiene aquí. Usted tiene que decir aquí: hermano, te tengo que decir algo bien importante aquí.
Usted sabe que ese hombre no se llamaba así, ¿no? El nombre de él no era Bar Jesús. Más adelante se dice su nombre. Era Elimas, era el nombre real de él. Pero ¿por qué este hombre se hacía llamar Bar Jesús? ¿Se ha hecho la pregunta? Usted sabe que Bar Jesús es un nombre compuesto, yo se lo digo. Bar Jesús es un nombre compuesto. Bar es hijo de. Y él se hacía llamar hijo de Jesús. Bar Jesús no es un nombre, él se llama Elimas. Él se autoproclamó un nombre. Bar significa hijo de, y él se autoproclamó hijo de Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente anda autoproclamándose cosas o igual? ¿Usted cree que las Sagradas Escrituras dejan estos testimonios? ¿Por qué? ¿Usted cree que estas cosas están escritas por qué? ¿Por casualidad? Esto indica que a través de los tiempos iban a haber hombres que se iban a autonombrar nombres que no les corresponden. Hoy hay mucha gente llamándose apóstol y la apostolitis se desató desde 1991. Hay una escasez de pastores. Así como Juan Carlos Navarro hizo una vez una campaña, adopta tu hectárea, hay que poner otra, adopta tu pastor, porque no hay pastores, todo el mundo es apóstol. Adopta tu pastor. Faltan pastores, no hay pastores, hermano. Y el que arranca como pastor, cuando agarra un poquito de fuerza y llega uno de afuera y le dice, no, tú no eres pastor, ahora tú eres apóstol. Y ya se fue el hombre. No hay pastores. Hay gente autonombrándose. Bar Jesús no era su nombre, era Elimas. Él se autonombró hijo de Jesús. Hermano, este hombre traía un autonombramiento de profeta y hacía milagros. Falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y estaba con gente de autoridad. Este hombre se llamaba Elimas el mago. Verso 8, pero le resistía Elimas el mago. Pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ahora tú le dices hijo del diablo a alguien y te ponen en disciplina. Mandan la carta a los concilios y no predican más. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué hacía este hombre? Trastornaba los caminos rectos del Señor. No era cualquier falso profeta, no era cualquier autonombrado. Este hombre trastornaba el camino recto del Señor. Pues ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. El 12, mire la importancia aquí. ¿Para qué se manifestó esto? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando la manifestación de Dios, cuando hay que hacer algo, una gloria, una maravilla, un portento por el Espíritu, lo hace el Espíritu, hermano. Pero es siempre buscando que sea Dios glorificado, que las almas incrédulas crean, no para hacer a nadie grande. Siempre es buscando que el que tiene incredulidad crea en el poder de Dios. Amén. La fascinación, cuando se observa el poder de Dios, o cuando se hace imitación de poder de Dios, lo que yo les estoy diciendo que pasa hoy no es nuevo. ¿Por qué me tuve que ir a la palabra de Dios? Para mostrarle que no es nuevo. La palabra se deja para dar testimonio de lo que ocurrió y que eso que está escrito nos sirva de manual, de fundamento de vida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para cuando nosotros nos enfrentamos a falsas doctrinas, a situaciones internas como iglesia,
nosotros no tengamos que buscar ningún libro ni manual de hombre que no sea la palabra de Dios. Usted no tiene que ir a buscar el libro de guerra espiritual para ver qué asunto se va a resolver. Usted tiene que buscar qué está escrito en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Ahora, en Marcos capítulo 5, versículos 6 al 15, pongan mucha atención, por favor. Vamos a Marcos, Nuevo Testamento para los nuevos. Capítulo 5, del 6 en adelante. Usted va a leer conmigo aquí un evento que se da. Jesús llega a Gadara. Dice la palabra del Señor para no leer todo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, el gadareno, en ese tiempo endemoniado, dice la palabra del Señor, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, esto es pidiéndole por Dios, según él, que no me atormentes. Escuche, hermano, para no quedarnos tanto tiempo en un capítulo, vamos a ver aquí algo importante. ¿Qué palabra utiliza el gadareno? El gadareno le dice a él su nombre que se le dio para hacer la obra en la tierra. Pero en ningún momento aquí dice que el gadareno o el demonio que estaba en el gadareno le llamó Señor. Nunca le llamó Señor. Cuando le dice Jesús y le añade Hijo del Dios Altísimo, eso no significa que le está llamando Señor, porque al llamarle Señor se trataría de que él estaba reconociendo la autoridad, el señorío, el poder del Hijo de Dios. Vamos a poner un ejemplo sencillo, acá local. Yo le digo al pastor Gustavo: Pastor Gustavo, usted es Gustavo, hijo del pastor Lazo Gustavo también. ¿Cuál es el nombre de su papá? Se me olvida el nombre de su papá. Pero ese mismo. Si yo le digo a usted su nombre y yo le digo a usted es el hijo del señor Lazo, yo no le estoy diciendo que usted es mi jefe. Yo no le estoy diciendo que usted tiene autoridad sobre mí. Yo le estoy diciendo su nombre y quién es su papá. Pero yo no estoy diciendo que yo me sujeto a usted ni a su papá. Yo solamente estoy identificando el nombre suyo y quién es su papá. Pero yo no estoy diciendo que usted tiene autoridad sobre mí. Cuando el demonio en el gadareno dice: tú eres Jesús, Hijo del Dios Altísimo, está identificando quién es la persona que está allí. Ese es el nombre que se le dio a Miriam. Y quién es el Padre, pero en ningún momento está reconociendo el señorío del Señor. Por eso entendemos que la palabra de Dios dice que ninguno puede llamar al Señor, a Jesús, Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. Ahora usted va a entender por qué la palabra de Dios dice que ninguno puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. Porque al llamarle Señor, por eso que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos reconociendo que de aquí en adelante nuestras vidas ya no serán guiadas por nuestra cuenta. Ya nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Ya nosotros no vamos para donde nosotros nos da la gana. Nosotros ahora tenemos a quién sujetarnos. Ahora nosotros tenemos con quién rendirle cuentas. Ahora nosotros no hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Cuando el apóstol Pedro se le dijo: ya tú no te vas a gobernar a ti mismo, ya tú no vas a ir donde tú quieras, ahora otro te dirá lo que tú tienes que hacer. En Cristo es así.
Mire, alguien va a decir, no, hermano, esto no importa si se dice Jesús, no importa si se dice Jesucristo, no se importa si dice Cristo, es la fe. Está bien, hermano, usted tiene un buen punto allí. Pero yo prefiero hacerlo como está escrito. Definitivamente que alguien podrá decir, hermanos, haciendo liberación, yo usé el nombre de Jesús y el espíritu se fue o el milagro se dio. Está bien, hermano. Lo que pasa es que tenemos que aterrizar que lo que se hace ahora en Cristo, llenos del Espíritu Santo, quien lo hace es el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo en nosotros, por la misericordia, la autoridad y la fe, va a ejecutar dicho milagro. Pero es más efectivo caminar en efectividad, en justicia. Porque, escucha, hermano, el mundo de las tinieblas reconoce cuando en ti hay conocimiento y autoridad y sabes lo que estás hablando. El mundo espiritual reconoce cuando en ti hay conocimiento de verdad y de justicia. En ti se incrementa la fe. Hay gente que está hablándole a las entrevistas que les gusta hacerle a demonios, espíritus, y hacen confesar al demonio el nombre de Jesús. Pues te voy a decir, hermanos, que el nombre de Jesús lo pueden decir los demonios, para que sepan. Los demonios pueden decir el nombre de Jesús. No se deje engañar de los demonios. Lo que ellos no pueden es llamarle Señor. Si usted quiere saber si una persona de verdad es libre, en un momento de liberación, haga que esa persona confiese que Jesús es Señor, que es su Señor. Y usted va a ver cómo se le tranca, lo difícil que es. Y se va a dar cuenta cuando la persona es libre verdaderamente, cuando puede llamar a Jesucristo como su Señor, no como Jesús, nada más. Un ejemplo de eso, hermanos, vamos a verlo también en Hechos capítulo 19. Hechos 19:13 dice la palabra del Señor: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué Lucas aquí no le llama Jesús? Por lo que estamos diciendo. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Mira lo que decían los exorcistas ambulantes: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, los avergonzó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El Espíritu dijo, a Jesús conozco. Y los judíos que no eran parte de los apóstoles, ¿qué dijeron? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero si estos exorcistas judíos ambulantes hubiesen creído previamente, hubiesen reconocido a Jesús como su Señor y hubiesen dicho: en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sal de ese cuerpo, hermanos, hubiese salido en ese mismo instante. Hubiese salido en ese mismo instante. Porque se trata del nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 16:18
16 al 18. Ahora el evento se hace de manera correcta. El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, mucho oído aquí, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, subraye por muchos días. Ahora le digo algo, más desagradando después de muchos días a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. No dijo de Jesús, de Jesucristo, Salvador ungido, que salgas de ella. ¿Y qué dice la Escritura? Y salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Apunte estos puntos que tengo aquí. Igual que Jesús, los demonios pueden decir de quién es hijo. Punto 2. La prioridad de Pablo no era la liberación de ella por varios días. Y ponga mucha atención. Esta divina estaba lisonjeando a Pablo por varios días. Hermano, ¿qué es lisonjeando? Decir halagos. Tenga mucho cuidado con los halagos, hermanos. Tenga mucho cuidado con la lisonja, hermano. Muchas veces la lisonja puede venir acompañada de gente infiltrada, de adivinos, de agoreros, hechiceros disfrazados, sentados en las iglesias. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con gente infiltrada aún en las iglesias. Muchos hombres les gusta mucho halago, porque están manifestando estos poderes, estos supuestos poderes que a veces ni siquiera son poder. Hermano, por varios días esta mujer estaba halagando a los apóstoles, pero no fue la prioridad de Pablo. Pablo no la agarró y se puso a hacer un show y hacerle una entrevista ahí a ella. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cómo te llamas tú? No. Ni siquiera fue la prioridad del apóstol Pablo. Pablo le habló al espíritu inmundo. Pablo usa Jesucristo, no Jesús. Pablo dijo: te mando. Esto es una orden en autoridad. ¿Ok? Pablo es específico a la hora de echar fuera el demonio. Sal de ella. Pablo no dijo: sal de la casa, sal de la tienda, sal del país. En el momento de la liberación, escuche bien, porque en esto hay que ser, hermano, en las cosas de Dios hay que ser profesional, ¿o no? Yo quiero ver un amén, que me diga un amén. Hay alguien que en Cristo hay que ser profesionales. Yo quiero leer amenes que digan que en Cristo no se puede estar improvisando. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que en Cristo no podemos estar improvisando? Porque se está tratando, hermano, de almas. Está tratándose con las almas poseídas, con almas cautivas, con almas que necesitan ser libres. No podemos estar improvisando. Eso es vida o muerte, señores. Eso es gloria de Dios o vergüenza. Lo que hizo Pablo glorificó a Dios. Lo que hicieron los exorcistas deambulantes causó vergüenza, y la vergüenza también fue notoria. Hermano, que usted no sea avergonzado por demonios ni por espíritus por falta de conocimiento, porque aquí también dice la palabra que ese evento de vergüenza fue notorio. ¿Usted sabe cuántas veces también se ve que la gente fuera y nada? 1 hora, 2 horas y fuera, y nada, no sale nada.
Hermanos, Pablo fue específico. Hay que ser profesionales en Dios. Batalla con sabiduría. Pablo dijo, sal de ella. Sal de ella. En esta misma hora, en esa misma hora salió. Cuando se está tratando con este evento, usted tiene que ser específico. Sal de ella. Sal de él. Suelta su mente en el nombre de Jesucristo. Porque en el mundo espiritual las cosas se tienen que hacer bien. Hay que ser profesionales en Cristo. Dígale amén a esto. Si usted está haciendo liberación y usted está diciendo fuera, fuera, posiblemente el Espíritu está diciendo decídete. Salgo de ella, salgo de la iglesia, salgo de aquí, salgo de dónde. ¿De dónde salgo? Especifica. ¿De dónde salgo? Sal de ella, dijo Pablo, sal de ella. Hay que ser profesionales en Dios. Hay que ser específicos. Y usted tiene que procurar, con la misma fe que ha utilizado el nombre de Jesús, aprenda, hermano, que se debe utilizar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que ya no es solamente el encarnado, no es solamente el que caminó. No. Se trata, hermanos, de que usted tiene que entender lo que ocurrió después de la cruz, no solamente antes de la cruz, sino también después de la cruz. Usted no va a ver los apóstoles decir el nombre de Jesús solo en toda la Biblia después de que ya ellos fueron impactados y que hacían la obra de Dios. Usted no lo va a ver en toda la Biblia. Pablo fue específico. Puntos que tengo aquí. El mismo cronista Lucas le llama a Jesús Señor, pero los exorcistas le llamaron Jesús. Para ellos no era Señor. No importaba si estas personas eran hijos de sacerdotes o eran hijos de fulano, de mengano, no importaba. Lo importante era que ellos no tenían el Espíritu Santo. Lo importante es que ellos, hermanos, no utilizaron el nombre correcto y sobre todo no habían creído en el Señor. Usted no puede estar utilizando el nombre del que usted no creyó, ni del que es su Señor. Si todavía Jesucristo no es tu Señor, usted no puede estar utilizando ese nombre. Los demonios saben quién opera en autoridad de Dios. Punto 6 que anoté. No conocer estos principios puede ser fatal. Y lo vimos cuando estos judíos fueron avergonzados. Fueron avergonzados. No permita que usted sea avergonzado, hermano. Bueno, hermanos, ya estamos casi terminando, pero para cerrar hoy, que no se nos quede nada por fuera. Anote Lucas 8, 28, 31. El cronista Lucas está hablando del tema del Gadareno. En Marcos 5, del 6 al 15, el más clave es el 7. Marcos está hablando también del Gadareno. En Mateo, también en Mateo 8, del 28 al 29, también se habla del Gadareno. Amén. Hay una diferencia que usted lo va a notar en Mateo y en Mateo y en Marcos. El propio demonio habla de no ser enviado al abismo, que no se le mande al abismo. En enseñanzas anteriores se les dijo, hermanos, que una cosa es el abismo, otra cosa es el Tártarus, prisiones de oscuridad, y otra cosa es el Seol, donde están las almas condenadas, y otra cosa es el lago de fuego, y que además
no se trata bíblicamente de un solo abismo, sino que la Biblia habla de abismos. La administración de lo que hay debajo de la tierra, hermano, todavía no estamos nosotros preparados, hermanos, para nosotros comprender esto tan grande, hermanos. Los demonios tienen clara conciencia de que su lugar donde van a ser enviados no será al Seol, sino que será al abismo. Lucas 8, 28 al 31. Dice la palabra de Dios: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo estaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué estos espíritus no dijeron Seol, que es donde están las almas? Hermano, todo lo que hay debajo de la tierra lo controla Dios, lo administra Dios. No se engañen. Gracias al Señor, en las enseñanzas previas le hemos dicho: el diablo no está en el infierno. Ser lanzado allá será su segunda gran humillación, como le hemos enseñado en previas enseñanzas. Lucas 8, 28 a 31 deja claramente el mismo espíritu inmundo que le hablaba a Jesús. No solamente le llamó por el nombre que se le dio para operar en la tierra a nuestro Señor, sino que se refirió al lugar donde ellos tienen conciencia que serán enviados o que son enviados por Dios. Punto 1, ellos hablan de no se les mande antes de tiempo, porque hay un grupo de demonios, según la palabra de Dios, que están en ese lugar y están reservados para ser liberados en la gran tribulación. Y ellos saben que estarán también en ese lugar. Punto 2, los demonios no están en el Seol, sino en el abismo. Punto 3, los demonios pueden decir el nombre de Jesús, pero no pueden llamarlo Señor. Mire, hermanos, créalo o no, estas son armas espirituales. Créalo o no, hermano, esto es ser profesionales para Dios. Créalo o no, hermanos, esto es batalla con sabiduría. Usted cuando se enfrenta a estas cosas, usted no lo puede hacer como neófito. 2, usted no se puede enfrentar a estas cosas meramente imitando a otros que lo hacen también mal. Que muchas veces solamente la misericordia de Dios, solo la misericordia de Dios, por amor a las almas, es la que ha logrado que algunas personas sean libres. Hermanos, ninguna persona que sea llena del Espíritu Santo, y lo vamos a ver la próxima semana, puede ser poseído por un demonio. Y solamente les voy a dar un ejemplo. ¿Y sabe cuál ejemplo le voy a dar? Un ejemplo, hermanos, que está más allá, más atrás de los evangelios, más atrás de los profetas, más atrás de los jueces, más atrás de Moisés. Hay un ejemplo bíblico, hermanos, en los días de Job, de un hombre que fungía como un sacerdote,
porque el capítulo 42 de Job me indica que Elifaz, Bildad y Zofar tenían funciones sacerdotales, igual que Job, que hacían holocaustos, como le hemos enseñado. Y este hombre llamado Elifaz, sin Espíritu Santo, hermano, sin revelación, sin profetas, recibe una visitación de un espíritu inmundo, sin ser poseído. Y era un hombre que tenía funciones sacerdotales allá, donde todavía ni siquiera había ley. Job capítulo 4, versículo 12 dice: el asunto también me era a mí oculto, hablando Elifaz. Elifaz ya había abierto su corazón. Vaya corriendo conmigo, yo necesito que usted lo lea. Elifaz ya había abierto en su corazón una puerta, porque ya Elifaz venía hablando mal de Job. Y cuando abrió esa puerta en el mundo espiritual, en el 12 dice Elifaz, este sacerdote, el asunto, ¿cuál asunto? Lo que le pasó a Job. El asunto me era a mí oculto. Escuche bien, mas mi oído ha percibido algo de ello, mi oído. Una influencia externa al oído, e imaginaciones de visiones nocturnas. Cuidado con las visiones. Hay gente que quiere vivir de visión en visión. Viva de palabra en palabra. Viva de palabra en palabra. De promesa en promesa, pero no dependa mucho de visiones. Mucho cuidado. En imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Verso 4. Job 4:14. Verso 14. Corrijo. Job 4:14. Me sobrevino un espanto y un temblor. De salida, aquí usted ve que era una presencia maligna por los efectos en el cuerpo. Me estremeció todos mis huesos. Verso 15. Y al pasar un espíritu delante de mí, un espíritu con minúscula, ¿qué le pasó por delante? En ese sueño, en esa visión, un espíritu inmundo. Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Se paró delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí. Y quieto, porque la palabra quedo es quieto, y quieto oí que decía, 2 puntos. Después de esos 2 puntos, el que va a hablar es el demonio, el espíritu. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Esto decía el espíritu, metiéndole cizañas a Elifaz de la caída o del proceso que tenía Job. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía Dios, y notó necedad en sus ángeles. Claro, él lo sabía. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, es decir, más en los hombres, cuyos cimientos están en el polvo, hablando de los hombres, y que serán quebrantados por la polilla. Todo esto lo dijo un espíritu, un demonio, en medio de una visión, en medio de un sueño. Hermano, escúcheme. Los hombres y mujeres de Dios tenemos que ser hombres de Dios que dependen de la palabra de Dios. Un sueño puede llevarlo a confusión. Usted tiene que tener conocimiento cuando el sueño es de Dios, es suyo, o es del diablo, o es un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres de Dios tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No está mal que Dios te hable a través de un sueño, pero eso se debe dar en una etapa de inmadurez, en una etapa donde usted no tiene mucho conocimiento, en una etapa de bebé espiritual. Pero una persona que ya estamos caminando, cuando usted siente que Dios le está hablando por un sueño, lo digo por mí, no lo digo por usted, yo me tengo que examinar, yo me tengo que escudriñar, yo tengo que ver si estoy menguando en la oración, yo tengo que ver si estoy menguando en la palabra, yo tengo que ver si no me estoy congregando, yo tengo que ver si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que depender enteramente de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no importa que usted tenga una función sacerdotal como Elifaz. Usted puede ser influenciado por un espíritu inmundo. No se crea estos títulos ungidos. No importa, hermano. Usted sabe cuánta gente que está en eminencia ahorita ante el mundo entero. Ante el mundo entero con el evangelio de la prosperidad. Usted lo ve muy bendecido, pero su fundamento es de un evangelio falso. Y esos ministerios comenzaron con una influencia al oído. Pero lo que yo le quiero rescatar de este evento, hermanos,
es que aún Elifaz, estando allá en los días de Job, este espíritu, este demonio, no se registra que está dentro de él. No hay posesión, fue al oído. Y Elifaz temanita. Allá no había ley, no había espíritu, no había palabra, no había profeta, no estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, escúcheme. Decir que un cristiano puede ser poseído es una blasfemia. Decir que un cristiano puede ser poseído se debe considerar y se puede considerar como una profanación en un supuesto negado, como una profanación del templo, porque es templo y morada del Espíritu y le pertenece al Espíritu. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, necesitamos cada día ejercitar más nuestros sentidos espirituales. Y estas cosas nos dan armas. Tal vez yo no le caigo bien a gente, no me gusta cómo habla, tiene un tonito altivo, parece soberbio. Conózcame. Déjese conocer. Prenda la cámara al menos y yo lo conozco al menos de vista. Haga algo para que tengamos un vínculo. Pero no se deje llevar porque si a usted no le gusta mi tono. Nosotros estamos hablando verdad. Nosotros queremos que la gente salga del empantanamiento. Estamos metidos en pantanos doctrinales que nos han enseñado mal, nos han hecho creer que hasta un cristiano puede ser poseído por un demonio. No se nos han enseñado principios y fundamentos donde usted tiene que ser un profesional en Cristo y mucho más cuando se trata de tratar con entidades espirituales invisibles en un reino espiritual maligno que usted tiene que tener conocimiento. Si usted le puede llamar Jesús o es mejor llamarle Jesucristo, cómo identificar a una persona si es libre o no es libre, para ver si la persona puede llamarle Señor Jesucristo, mi Señor. No puede usted improvisar en el mundo espiritual. Usted tiene que ser un profesional en Cristo. Usted tiene que ser como el apóstol Pablo. Identifica la lisonja de una vez al primer paso. Usted sabe cuando le están lisonjeando. No era prioridad de Pablo echar fuera ese demonio, era prioridad predicar la palabra. Por eso pasó Pablo varios días primero ministrando la palabra. Cuando ya Pablo se cansó del asunto, fuera de ese cuerpo. Sal de ella, no del almacén, no de la iglesia, no del edificio, sal de ella. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, tenemos que ser ya en este tiempo. No podemos andar por allí, hermanos, improvisando en el mundo espiritual. Y gente que se consideran los magnates de la guerra espiritual, no les han enseñado esto. No les han enseñado principios que parecen tontos, pero en el mundo espiritual los demonios responden. El mundo espiritual responde A o B si usted se maneja como un profesional para Cristo. Y todas estas cosas le van a ayudar a usted, hermano, a no depender de los hombres. Usted no crea, hermano, que esto nada más es para que los que están predicando lo hagan. Cuando un demonio se manifiesta, hermano, en un lugar, escúchelo bien, es porque en ese lugar hay alguien que ya tiene la comisión y el poder del Espíritu Santo para echarlo fuera. Un demonio no se manifiesta porque se va a manifestar para hacer show. Dios lo permite porque en ese grupo, en esa gente, hay alguien que tiene la fe, que tiene la capacidad, que tiene la voluntad, que ya Dios le dio la autoridad para glorificar su nombre encima de las tinieblas, y para los que están allí crean al poder de Dios. Ellos no se manifiestan cuando quieren. Es cuando Dios permite, porque hay alguien que ya Dios tiene comisionado para que su nombre sea exaltado, para que esa alma sea libre, porque necesita ser libre. Y para los incrédulos que crean. Usted puede ser muy ateo, usted no puede creer, puede que usted no crea en Dios, está bien. Pero dígale a un ateo que le niegue que un demonio, cuando se transforma una persona y se transforma en la posesión demoníaca, para ver si ese ateo le va a negar a usted que eso es un demonio. Que a veces niñitas chiquititas cambian la voz a una voz fuerte, horrible, satánica, que es imposible que esa personita tan frágil hable así. Dígale a un ateo si eso es mentira. Dígale a un ateo si él no cree que eso es un demonio. ¿Sabe? Mucha gente necesita ver esas cosas para creer que hay un Señor
que tiene el poder y la autoridad de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Muchas veces es necesario, porque hay mucho incrédulo, aún gente que no es atea, todavía no cree en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el poder del nombre que es sobre todo nombre. Y por eso tenemos que ser profesionales para Dios, en batalla con sabiduría. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra. Toda gloria y toda honra son para ti. Padre, que estas cosas sean de bendición, de edificación, y que todos nuestros hermanos aprendan, Señor, a depender de ti, de tu palabra y del Espíritu Santo. Señor, que ellos sepan que cuando haya que enfrentar estos momentos, estas cosas, si esto se llega a dar, Señor, por alguna razón que tú lo permites, que ellos sepan es porque ya ellos están preparados, que en ellos está el Espíritu. Yo oro, Señor, para que la fe de nuestros hermanos aumente. Y si estas cosas se llegan a dar, Señor, que ellos no llamen a la hermanita de la guerra espiritual, que ellos no llamen al pastor, que ellos sepan que Dios permitió eso porque ellos tienen la capacidad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Aumenta la fe, aumenta la capacidad, que seamos profesionales para ti, Señor. Yo oro para que todos nosotros en este momento recibamos, Señor, un aumento de la fe. Aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe en mis hermanos. No solamente para liberación de espíritus, para sanidad, para milagros, para creer, para predicar tu palabra, Señor. Que entendamos que la prioridad de tu Espíritu Santo es que llevemos tu palabra. Pero si estas cosas se llegan a dar, Señor, yo oro por mis hermanos, para que no sean avergonzados, sino que tu nombre sea glorificado a través de ellos por medio del Espíritu Santo. Yo oro, Señor, para que la fe aumente en esta noche, para que ellos en esta noche se sientan profesionales para tu reino. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, como ya dijimos previamente, vamos a abrir un pequeño espacio. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento propicio de que la hagan, pertinente al tema de hoy, ¿verdad? Porque es un tema bastante nuevo para muchos los que están aquí en esta plataforma, en esta noche. Y para otros que ya hemos escuchado el tema y hemos ajustado en el nombre de Jesús, ¿verdad?, nuestros corazones para aceptar estas verdades que están ocurriendo dentro de nuestras congregaciones y ya llevan bastantes años ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Y nosotros no hemos sido llamados, como quien dice, vamos a parar muchas de estas cosas, pero tenemos que ser entendidos de lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Por ahí se comienza, mis amados hermanos, entender lo que Dios está tratando de decir en estos tiempos a su pueblo, de cosas que deben de ir cesando para que el pueblo de Dios vuelva a adquirir esa autoridad que hemos perdido durante muchos años y que verdaderamente la manifestación del Espíritu Santo sean auténticas dentro de la administración en el cuerpo de Cristo. Así que, mis amados, le abro el espacio. Si alguien tiene algo que decir, una aportación, puede encender su cámara y participar. Para eso estamos, mi amado. Adelante. Amén. Al parecer nadie tiene nada que decir sobre el tema, ¿verdad? Es un poquito fuerte, ¿verdad? Lo que quizá muchos de ustedes que durante muchos años hemos, pues, como quien dice, idolatrado a una persona que manifestaba este poder, este pseudo poder, que hoy, gracias a Dios por su misericordia, Dios nos ha permitido, a través de la revelación de muchas enseñanzas que hemos recibido, de que no es así. Y dentro de las congregaciones escuché también en tiempo pasado pastores con muchos años decir, yo no sé si es mentira o si es verdad, porque este hombre, esta figura fue bastante atacado por apologetas que tenían pruebas contundentes con muchas raíces bíblicas y lo atacaban constantemente a través de las redes sociales y muchos de los pastores estaban en defensa de nuestros pastores, pues estaban en defensa. En mi congregación era una
mi pastor estaba en defensa de este siervo. Dice, yo no sé si es verdad o si es mentira. Amén. O es que no quieren ver si es verdad o mentira. Es la palabra correcta. Aleluya. Decían eso, dice, pero los milagros que yo he visto, yo no he visto a nadie más hacerlo. Santo, ¿hasta dónde hemos llegado la credulidad de ciertas personas? Adelante. Déjenme agregar algo, varón. Hay videos que uno prefiere no mostrar para no herir, pero yo podría haber traído videos que demuestran cómo han habido gente pagadas. Hay un milagro falso que se ha visto en muchas redes sociales. Solamente lo voy a describir, ustedes lo van a saber porque mucha gente lo ha visto. Hay un milagro falso que se ha visto por redes sociales donde hay una mujer que tiene un brazo así bien pegado y que le empiezan a echar agua y empiezan a echarle agua y el brazo se estira. ¿Ustedes han visto ese milagro falso? Bueno, sepan que ese milagro es falso. A esa mujer ya fue denunciada y hay 4 videos. No lo comparto aquí por respeto, pero hay 4 videos de la misma mujer contratada por diferentes evangelistas en África con el mismo milagro falso, el mismo brazo. Ella tiene un problema en ese brazo, es algo congénito de ella, nació con eso, que ella tiene la facultad de enrollarse ese brazo de esa forma y al pasar de un par de días el brazo se le hincha y ella tiene la capacidad de hacer eso, de recoger ese brazo como que parece una malformación y hacer parecer que el brazo se le arregla. Bueno, 4 veces fue captada en video. La misma mujer ya la contrata y le pagan y ella tuvo que confesar que lo hacía porque fue captada 4 veces hasta que ya alguien denunció y la mujer fue detenida por eso. No fue presa, pero la mujer fue descubierta. Y estos pastores, estos evangelistas de África quedaron bastante avergonzados con ese evento. Hay milagros que son arreglados, pero nosotros por respeto y gente que no están acostumbrados a estos temas, sé que les afectaría, así que esos videos preferimos no traerlos. Amén. Adelante, pastor. Amén, mis amados. Bueno, esa es mi pequeña contribución. Y entonces vamos a estar orando para despedir esta clase muy edificadora, como todas las otras clases. Y esperamos pues que el próximo martes también se puedan conectar muchos hermanos.